Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por favor, se sientan dándole gloria al Señor. Les continúo entonces, o les complemento a este año. Muy bien, vamos entonces a las parábolas. Hoy vamos a ocuparnos de qué buscamos nosotros, el tesoro o la basura. Ese es el tema para esta mañana. ¿Qué buscamos nosotros, el tesoro o la basura? Aunque el versículo no habla de basura por ninguna parte, más adelante vamos a encontrar la basura. Amén. Más adelante vamos a encontrar la basura. Esta es la primera parábola que narra el Señor en el orden que escribe Mateo. Y es una de las historias más cortas, sencillas, pero a la vez profunda. Porque de todas las parábolas que el Señor diera o refiriera, ¿por qué tomó esta como primera? Si Él no hace nada al azar, Él todo lo hizo con propósito de enseñar, ¿verdad? Así lo registra Lucas en Hechos capítulo 1. Las cosas que nuestro Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero se deja ver que el auditorio del Señor Jesús estaba familiarizado con esta clase de relatos, en razón a que los maestros de la ley judía de la época usaban este método de enseñanza, las parábolas. Y también el Señor Jesús usó el método porque estaba escrito en el profeta Isaías que no apagaría el pabilo humeante, que no quebraría la caña cascada, que no alzaría su voz y que enseñaría por parábolas. Pero además de eso, el método de enseñanza por medio de parábola no permitía que un maestro de la ley fuera acusado y mucho menos llevado a juicio ante ningún tribunal debido al método de enseñanza por medio de parábolas. Es decir, no se podían usar en contra del maestro que usaba este método. Y usted sabe que al Señor a cada rato le estaban tendiendo trampa para querer acabar con Él, pero Él usó este método durante 3 años para cumplir así su ministerio tal como estaba escrito, porque Él nació el día que estaba escrito y murió el día que estaba escrito a la hora que estaba escrito. Esas son razones para que entendamos por qué Él enseñaba por parábolas. Ahora, una parábola puede ser un relato corto, como en el caso que nos ocupa, o puede ser un poco más extenso, pero siempre nos va a dejar tremendas enseñanzas si somos atentos a escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Entonces parece que lo que el Señor les enseña al público, para ellos era sencillo porque lo entendían. La historia o el hecho era que el pueblo común, no educado, no de alta sociedad, entendiera el mensaje. En cambio, los llamados doctores se quedaban sin entender el mensaje, porque a ellos se refiere cuando dice para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero bienaventurados los pobres, porque a ellos les has dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, qué admirable es nuestro Dios. Cómo siendo Él el dueño del saber y del entender, del poder en el universo entero, se hace hombre o en forma de hombre. Viene al mundo de los seres humanos a enseñarnos con cosas conocidas para nosotros. Por lo menos cuando enseñó la parábola del sembrador, eso no solamente se quedó allí en el momento, sino que todos los que oyeron esa parábola el día que estaban sembrando, ¿en qué cree usted que estaban pensando? Pues en la enseñanza del Señor.
Cuando estuvieron ocupados en todo el proceso de la siembra, ¿en qué estaban pensando? Pues estaban reviviendo la enseñanza del Señor. Así que es un método didáctico práctico. El Señor es el rey de los recursos y de los métodos. Y se aseguró que esta palabra hasta el día de hoy llegara y quedara cumpliendo su propósito para el cual Él la envía. Para que me entienda un poco mejor el texto o el tema de hoy, quiero referirme a un suceso que aconteció en el año 2014. Ocurre que en un sector del norte de California había una pareja que tenía una propiedad considerablemente grande. Y como de costumbre de los ricos o de los que tienen esta afición, salieron a pasear sus mascotas. Ella con su mascota y él con su mascota, cada uno con su perro. Iban por un patio muy grande que tenían ellos, sembrado de árboles frutales. Y entre tanto los perros se desestresaban caminando, notaron que de una parte del sendero había un poco como de óxido. Mientras los perros corrían, ellos comenzaron a hurgar ahí y notaron que había una lata desgastada, corroída por el óxido. Y comenzaron a excavar y encontraron varias latas. Pero a sorpresa se dan cuando encuentran dentro del fondo, ya al fondo de esas latas, monedas. ¿Oyó? Monedas. En total encontraron más de 1.400 monedas de oro que datan de los años 1847 a 1894. Para resumirle, la moneda más extraña tuvo un costo de $1.000.000, una sola moneda. Y si una sola moneda costó $1.000.000, ¿cuánto costarían 1.400 monedas? ¿Y cuánto les costó eso? ¿Y cómo llegó a mano de ellos? Eso usted lo puede constatar en internet. Pero se encontraron un tesoro, ¿verdad? Y un tesoro que estaba en la propiedad de ellos. Y mire cómo lo encontraron, podríamos decir de manera accidental. Estaba siempre ahí al alcance de ellos. Bueno, asimismo en los tiempos bíblicos no habían bancos, no habían cajas de seguridad, no habían empresas que se encargaran de asegurar las riquezas. Y como era costumbre que cuando una ciudad o un país invadía a otro y lo vencía en guerra, saqueaban las cosas y se llevaban las riquezas, a eso lo consideraban botín de guerra. Entonces, los que tenían propiedades, en este caso tesoros de cualquier índole, era normal que aquello lo enterraran, ya que no había banco, ni cajas aseguradoras, y mucho menos empresas. Entonces, en alguna parte, en una cueva o en el patio de su casa o debajo del piso de su casa, ahí enterraban aquello. Y para que no se fuera a regar el cuento del tesoro, eso era noticia muchas veces que solamente sabía el que lo había escondido. Y si se moría el que había escondido el tesoro, ¿qué pasaba con el tesoro? Quedaba escondido. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ahora, hermanos queridos, hay personas que se han encontrado mapas, y en dichos mapas hay supuestos tesoros marcados, que a tantos pasos a la derecha, que hay a tantos metros del árbol no sé qué, ahí está el mapa. Qué bueno que nosotros buscáramos en la Biblia y la tuviéramos como un mapa para encontrar cada día los tesoros que nuestro Dios tiene a nuestro alcance. Que usted pueda apasionarse en buscar en ella las riquezas insondables, incomparables, que todo el tiempo han estado allí, pero que muy pocas veces nosotros nos ponemos en esa labor. Imagínense que yo llego a su casa hoy y como de cara pelada le digo, oiga, regáleme un tinto.
Y usted no tiene tinto hecho porque no es su costumbre tomar tinto. Usted toma juguito, toma gaseosa, pone malta, todo eso está bien. Pero como se trata del canzón del pastor, usted va a la cocina y va a hacer el tinto. Pero mientras usted está preparando el tinto, yo me doy cuenta que en la sala tiene unos libros. Y ahí en los libros hay una Biblia. Y vengo yo en medio de mi locura y saco unos papelitos de esos verdecitos de la cartera y se los meto ahí en la Biblia. 5 papelitos de 100,000 pesos en la Biblia. Y los coloco ahí otra vez y no le digo nada, me tomo el tinto y me vengo. Cálmese que los adivinos no entran al reino de los cielos. Ya me están invitando. No, porque ya son los secretos. Entonces le continúo. Me tomo el tinto y me vengo. Al mes, otra vez vuelvo por su casa. Y hago la misma. Oiga, regáleme un tinto. Y usted otra vez con la cara arrugada va y prepara el tinto. Y cuando usted está por allá preparando el tinto, hago lo mismo. Voy donde está la Biblia, la saco y la abro y ¡oh, sorpresa! Ahí están los 5 papelitos verdecitos derechitos, tal como los coloqué. Los saco y me los meto al bolsillo y me los traigo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le queda el ojo? ¿Le dolería que eso le pasara? Pues en la Biblia, hermano, hay más de 5 billetes de a 100,000 hoy. Hace mucho que el Señor los metió ahí, están metidos. Pero nadie los busca. Nadie los busca, ahí están. Pasa como la hermana que pedía oración en la iglesia, porque ay, hermano, ayúdenme en oración, tengo rato que no leo la Biblia. Vamos a orar. ¿Y por qué no lee la Biblia, hermano? Se me perdieron los lentes. Y resulta que los lentes estaban metidos en la Biblia. ¿Cómo le parece? Si así como buscamos en Facebook, buscáramos en la Biblia, ¿cuántos tesoros encontraríamos? Y no lo niego, yo también lo hago. Y cuando encuentro algo que me llama la atención, sea una imagen que me pueda servir para púlpito o algún mensaje que me sirve, yo, oiga, me alegro y a veces hasta lo comparto. Mija, mira esto que está aquí. O le digo a los hijos, ven acá. Porque yo soy tan humano como usted. Pero más me emociono cuando estoy en la Biblia y encuentro algo y a veces está mi esposa por ahí, mira, ven acá. Yo no quiero perder eso. No quiero perder esa costumbre de buscar los hermosos tesoros que Dios tiene en su palabra. Porque entre los muchos tesoros hay uno que sobresale. El premio mayor. Y Dios quiera que esta mañana podamos encontrarlo. Aleluya. Algunos con respecto a la parábola ya estaba aquí ambientándoles. Ya nos pusimos el chaleco. Estamos listos para irnos a aguas profundas. Mire, algunos haciendo de dueños de la moral dicen, ay, ese hombre que se encontró ese tesoro, ¿por qué no le notificó al dueño? Y si el dueño se había muerto, ¿a quién le notificaba? Porque entonces queremos darnos las de los dueños de la moral. Pero le voy a aportar un poco de historia. La historia de los sabios de la ley o de la ley rabínica del pueblo de Israel dice lo siguiente: que si esta es mi casa y alguien viene a visitarme y de aquí de la puerta de la casa hacia allá se encuentran unas monedas o algún objeto de valor, eso no me pertenece. Le pertenece al que llegó y se lo encontró. Que me lo quiera entregar ya es otra cosa. Pero yo no tengo por ley ningún derecho a reclamarlo. Así decía la ley en esa época. Si el dueño del terreno hubiese sabido, hubiese sido el dueño del tesoro, pues antes de vender, ¿qué hubiera hecho? Va y desentierra su tesoro, ¿verdad? Porque le iba a vender el terreno, no el tesoro. Pero ¿y por qué vendió el terreno con todo y tesoro? No sabía lo que tenía. O sea que no era el dueño del tesoro. ¿Se da cuenta?
Haciéndole un análisis sencillo, uno se da cuenta de que el que encontró el tesoro actuó correctamente. Imagínense que el que encontró el tesoro hubiera sido uno que no haya nacido de nuevo, ¿qué hubiera hecho? Ajá, imagínense usted qué hubiera hecho. Ay, caramba, que si lo embolata rápido. Si hubiera sido un hermano así como Ananías y Zafira. Oiga, hermanos, se encontraron ¿cuántas monedas de oro fue? 1.400 monedas, apenas hubieran reportado 400. Y se hubieran puesto de acuerdo. ¿Sí o no? Pero resulta que el que se encontró este tesoro actuó de tal manera que dice que habiéndolo encontrado, cavó nuevamente y lo sepultó en el mismo lugar. Y entonces llega con una temática rara a la casa que me imagino acá en mi locura, ¿no? Me imagino que la mujer fue la primera que empezó a molestarse cuando vio que vendió la caminadora. Ay, ahora, ¿dónde voy a hacer ejercicio? Y te vendo también la lavadora, y vendió la lavadora. Ahora sí, bonito que tiré a lavar la ropa. Y ella hablando y él vendiendo las cosas y vendió la licuadora. Ahora, ¿cómo iremos a tomar los jugos? Y por todo el hombre llevando lengua, pero estaba decidido vendiendo. O sea, lo que quiero resaltar es que estoy seguro que los dueños de la casa, o sea, los familiares de él, no entendieron la actitud del hombre desde ese día que llegó del campo con aquella noticia y con aquella determinación. Lo mismo le ocurre a la persona cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Lo normal es que en la casa de sus familiares poco o nadie le da la bienvenida, más bien se molestan por haber aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Es así o no es así? Así que él no se puso a consultar con nadie, no se puso a pedir consentimiento, sino que comenzó a actuar. ¿Y cuánto tuvo que vender el hombre para comprar el terreno? ¿Y eso que deja dicho? Que vendió todo, ¿qué deja dicho? ¿Que era adinerado o no era adinerado? No era adinerado, porque si tuvo que vender todo. Ahora pensemos en el otro extremo. ¿Cuánto le costó a ese hombre todo eso que ahora está vendiendo? ¿Y cuánta explicación tuvo que dar cuando el hermano Bet llegó y se compró el parlante ese recargable, y el otro llegó y compró la tablet, y el otro llegó y se llevó el celular? Y hermano, ¿y usted por qué está vendiendo todo? ¿No cree que alguien le iba a preguntar? ¿No? ¿Usted qué fue que se chifló? Está vendiendo todo. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Siempre supo lo que estaba haciendo. Y quiso hacer las cosas legalmente. Porque actuó con transparencia. Actuó con justicia, de acuerdo a lo que había en su corazón. Pero habiendo vendido todo lo que tenía, todo lo que tenía, ¿cuánto tiempo se gastó él en conseguir lo que tenía? Yo les confieso algo aquí. ¿Me puedo confesar con ustedes? Seguro, puedo confiar en ustedes. Hace años, 2 veces estuvimos candidatizados para irnos a las misiones. Y en las 2 veces habíamos vendido ya todas las cosas, incluyendo nevera y todo. Estábamos solo esperando el tiquete y la hora. Y por alguna causa que hasta hoy desconozco, no se dieron las cosas. Ya después de la segunda negativa, entonces tomamos la decisión, bueno, ya los niños crecieron, ya están en otros cursos, ya no es fácil como las primeras veces. Entonces ya creo que si Dios no ha querido estas 2 primeras veces, la tercera no voy a insistir. Fue el acuerdo que llegué con mi esposa. Sin embargo, hubo un tercer llamado. 2 miembros del honorable consistorio en una reunión en Cartagena, hermano Olivardo, hágame un favor, usted está dispuesto todavía, hermano. La disposición de servicio está, pero ya no vuelvo a venderle nunca más algo que le he comprado a mi esposo.
porque las mujeres le colocan un valor sentimental a sus cosas. Y yo no voy a llevarme a mi compañera de trabajo contrariada. Entonces me dice, hermano, tiene la razón, porque es que ya 2 veces había pasado. ¿Usted sabía esa historia? Con esto quiero resaltar que hay decisiones que uno debe tomar muchas veces, pensando no en uno, sino en el bien de los demás. Aquel hombre no está pensando en el momento, en las lágrimas, en el sufrimiento, en el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguir lo que ahora está vendiendo deprisa. Pero él sabe que en cuanto su mujer, sus hijos y todos sus familiares se enteren, la vida va a cambiar. Porque es que él se ha encontrado el tesoro más grande. Fíjense que no se nos da cuenta de cuánto valía ese tesoro. No se nos dice qué clase de tesoro, no se dice que eran monedas, no dice que era oro, sencillamente era un tesoro. Jugando de esta forma con la mente del estudiante bíblico. Pero es un tesoro de alta cuantía, que solo quien tiene ese sentido de ubicación y de valorar las cosas puede contemplar cuán hermoso y valioso es. Vendió todo lo que tenía y fue y compró aquel tesoro. Oh, ahora que compró el terreno, hermano, ¿cómo sería la vida de aquel hombre? Pregunto, pero le voy a preguntar primero con un texto bíblico. Acompáñeme por favor a Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21 NTV. Un día los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Es decir, que está como escondido, está invisible. Sigo, nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque, ojo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. Y la parábola del tesoro, ¿qué es lo que ilustra? ¿Ah? ¿Qué es lo que ilustra la parábola del tesoro? ¿Qué es lo que es semejante al tesoro? El reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al tesoro que un hombre encontró en un terreno. Luego lo volvió a esconder y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno. Cuando compró el terreno, enseguida fue dueño del tesoro. Ahora el Señor le están preguntando por la venida del reino de los cielos. Y Él dice, no lo van a descubrir buscando señales visibles porque no está visible a los ojos humanos. Está visible solo a los ojos de la fe. Y les aseguro, el reino de los cielos no va a venir porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21, la NBI, mi hermano, por favor. Nueva versión internacional. Ojo la recomendación. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. ¿Qué era lo que había destruido las latas donde estaban las monedas? Y donde los ladrones se meten a robar. ¿Sigo? Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? ¿Y de dónde es que es el reino este que se parece al tesoro? O sea, es un tesoro que no es de aquí. No hay nada aquí abajo comparable a ese tesoro. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones
se meten a robar, porque es que los ladrones no entran. Porque, ojo, donde esté tu tesoro, allí también estará. La pregunta que les voy a hacer ahora sí, ya se las expliqué. ¿Dónde quedaría el corazón de aquel humilde trabajador el día que descubrió el tesoro? ¿Estaría pegado en el teléfono que tuvo que vender? ¿En el computador que vendió? ¿En el televisor que vendió? ¿En la lavadora que vendió? ¿En la moto que vendió? No estaba pegado en nada de eso, porque si hubiese estado pegado ahí no los vende, ¿verdad? Ahora, si los compró es porque en algún momento fueron valiosos para él, fueron útiles e importantes. Pero ahora encontró algo más grande, más glorioso, más importante, que supera en valor todo lo que en su vida había acumulado. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de ese humilde labrador a partir del día que encontró el tesoro? ¿En la casa con todo lo que tenía o en el terreno que ahora estaba trabajando? ¿Dónde estaba el corazón del hombre? ¿Dónde? Hable sin vergüenza, que la boca es suya. ¿Qué es lo que dice el Señor? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de aquel trabajador? Pues en el tesoro. Desde que lo descubrió, ¿en qué pensaba? En el tesoro. Todo lo que hacía era pensando en el tesoro. Que alguien más no llegase a descubrirlo, que se lo fueran a robar, que valía la pena vender todo lo que tenía para quedarse solo con el tesoro, porque con aquel tesoro no solo volvía a tener lo que vendía, sino aún mucho más. Esta parábola sencilla de un solo versículo, hermano, recoge todas las demás parábolas, porque es profundísima, es hermosa. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿y cuál es el terreno donde está ese tesoro? ¿Usted sabe cuál es el terreno? Nada, no es el corazón. Nada. ¿Y cómo va usted para escarbar en el cielo? ¿Ah? ¿Cuál es el terreno donde está el tesoro? Y le pregunto, ¿cuál es el tesoro? Si encuentra el terreno, encuentra el tesoro. Vamos a la Biblia. Vamos a ver si nos encontramos ahora sí ya con la basura. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Yo apenas enseño media hora en la primera escuela y ya se acabó la media hora, así que hasta aquí llega el mensaje. Tesoro queda sin sacar. Sí, pero no le voy a dejar la basura en la casa, tranquilo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida. Por causa de Cristo. Ojo al versículo siguiente. 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? La Reina Valera 60 dice, lo tengo todo por basura. Pero hay basuras de oficina que no son papelitos ahí, ¿verdad? Una bolsita de papita, cosita sencilla. Pero mire lo que realmente el apóstol está queriendo decir, qué clase de basura es. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? ¿Qué pasó cuando este hombre se encontró el tesoro? ¿Qué hizo para asegurar el tesoro? ¿De qué está hablando? Bueno, si usted quiere en la casa hacer el ejercicio y se regresa hacia atrás y busca las credenciales de Pablo.
Dice, yo soy hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la costumbre, irreprensible. Aventajaba a los de mi época. Y dice, tienen de qué gloriarse, yo más. Y comienza el hombre a sacar pecho. Todo eso para él era ganancia. Eso representan las cosas que para él valían. Hasta el día que antes de entrar a Jericó encontró el tesoro. A plena luz del día. A partir de allí entonces empezó a mirar distintas las cosas. Y lo que antes era valioso, ahora dice, esto tengo que venderlo, tengo que salir de esto. Porque lo que ahora he encontrado es mucho más valioso. Es mucho más grande. Y es ahí donde el hombre dice, tengo que tomar una decisión. O adquiero el tesoro o me quedo con la basura. No olvidemos que una vez él predicó allá en la Meca de la sabiduría en Atenas. Y ese día Pablo predicó el mensaje más completo que pueda haber en cuanto a oratoria. Usó todas las ciencias de la oratoria, homilética, hermenéutica, exégesis, todo eso. Y los que estaban allí solamente dijeron, ya te oiremos. Como predicador se sintió frustrado. Y a los pies del Señor Jesús tomó una decisión. Y la decisión que tomó fue la de vender todo lo que para él era valioso. Y dice, me propuse no saber otra cosa. Y no predicar otra cosa. Y eso fue lo que a este servidor motivó a esta temporada en la que estamos ahora en púlpito virtual. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso se dice fácil. Pero en la época de Pablo apenas el Nuevo Testamento se está desarrollando. No existía todavía el Nuevo Testamento escrito, no existía. ¿Cuál era la Biblia que tenía Pablo? La ley, los profetas y los salmos. ¿Cómo demuestras tú con el Antiguo Testamento a un Cristo crucificado? Tienes que tener los ojos muy limpios para poder descubrir ese tesoro en ese vasto terreno. Ya le dije cuál es el terreno. Ya me fui de boca. Sí, hermano, así es. El terreno es la Biblia. ¿Oyó? El terreno es la palabra. Hermano, ¿cómo así? Claro. En Lucas capítulo 24, en el camino de Maús. Después él dijo, hasta ahora el Hijo del Hombre va conforme a todo lo que está escrito en él, en la ley, los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesús. Él es el corazón de las Escrituras. Él es la figura más valiosa de las Escrituras. Por eso en el libro de Apocalipsis comienza diciendo, revelación ¿de quién? Del dragón. Revelación del 666. ¿Revelación de quién? ¿Quién es la figura? ¿Quién es el más valioso? ¿Quién es lo más bello que hay en la Biblia? Revelación de Jesucristo. Él es el tesoro de la Biblia. Pero a veces amamos quedarnos con la basura porque ese diploma que me otorgó la universidad, por esta mención de honor que me distingue, pues Pablo tenía menciones de honor, tenía diplomas, tenía razones para humanamente sentirse como lo que era todo un doctor. Pero cuando se encontró con el tesoro, el doctor pasó de señor a siervo para decirle, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús.
Cuando usted mira la Biblia, la palabra de Dios con desprecio, está tratando el tesoro como si fuera basura. Pero se está quedando y tratando la basura como si fuera su tesoro. Es decir, le está dando más valor a aquellas cosas que no tienen trascendencia, que no son eternas, que no son valiosas. Por eso el apóstol Juan escribe: no améis las cosas del mundo, ni la vanagloria del mundo, ni los deseos de la carne, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Antes creí que todas estas cosas eran para mí valiosas. Oh, pero cuando Él descubre al Señor Jesús, en aquel cordero que perdió la vida para dar su piel y así cubrir la desnudez de la primera pareja del huerto, Él comienza a contemplar que mi Señor Jesús, aunque no se había manifestado en carne, ya nos había amado. Cuando Él descubre que aquel niño que es llevado a la cumbre del monte, que va cargando la leña, donde Él sería sacrificado, apuntaba a aquel que saliendo de Jerusalén llevaba su propia cruz para ser crucificado allá en el monte Calvario. ¿Hacia dónde miraba? Veía a mi Señor Jesucristo. Y dice: todo lo he perdido y lo tengo como basura con tal de ganar a Jesucristo, con tal de asegurar este tesoro maravilloso. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Hermano, ¿cuánto tiempo diariamente gastamos buscando basura? Y pasamos tal vez por el basurero literal y miramos a las personas que viven del reciclaje y tal vez no nos queremos rozar con ellos porque nos fastidia el hedor de la basura en descomposición. Pero no es lo mismo que hacemos nosotros en la basura que el mundo nos ofrece en internet. Noches enteras, días enteros, tiempo completo buscando, y nuestros ojos se gastan. Y anoche oíamos la palabra de Dios que decía que estamos malgastando el tiempo, pasando demasiado tiempo, afectando nuestra vista, nuestra salud, alterando el sistema de nuestro sueño, cuando mucho tiempo pasamos allá en el basurero del mundo. Y el tesoro todo el tiempo allí, el mapa con las señales indicando hacia dónde está el tesoro. El Señor anhelando que alguien salga en busca de Él. ¿Cuánto tiempo gastamos a diario buscando la basura o buscando el tesoro? Lucas 24:44, Jesús les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿a quién veía? ¿Por qué era invisible? Porque todavía no tenía cuerpo, todavía no se había manifestado en carne. Cuando Abraham veía una experiencia gloriosa con su Dios, ¿a quién veía? Cuando estuvo ahí frente al momento de sacrificar a su hijo, ¿a quién contempló? ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo: vuestro padre Abraham se gozó de ver mi día y lo vio? Oh, pero tal vez mi Señor Jesús no sea lo más bello para tu vida. Tal vez mi Señor Jesús para ti sea solo una figura mítica, histórica, mitológica. Pero para mí Él es lo más valioso, lo más grande, lo más bello que pueda haber en mi vida. Sin Él no quiero vida. Aleluya. El Señor le dice a los buscadores de tesoro de la época: ustedes andan buscando tesoro, pero realmente se quedan con la basura.
Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas está la vida eterna. Ellos pensaban que en la letra, que en los ritos es que estaba el secreto. Y el Señor le dice, no, por el contrario, las Escrituras dan testimonio de mí. Es decir, lo valioso en las Escrituras no son los ritos. Lo valioso en las Escrituras no son las leyes. Lo valioso en las Escrituras no es el día de reposo. Lo valioso en las Escrituras es el Señor del día de reposo y está delante de ustedes. Hay alabanza para el Señor Jesús. Hermano, pero es que eso está para unos cuantos. No está para unos cuantos. Está para todos, al alcance de todos. Solo que pocos somos los que a diario tomamos el empeño de salir en busca del tesoro, de descubrir cada día más. ¿Cuántos han visto por ahí en la basura del mundo una figura donde hay dos hombres excavando, y hay uno de ellos que se encuentra un diamante? ¿Se han visto la figura? Y el otro, cansado, deja de excavar. Y resulta que estaba a poco de encontrarse no un diamante, sino muchos diamantes. Y decepcionado porque su compañero se encontró un diamante, dejó tirado su empresa. Hermano, lo valioso tiene un precio. Este hombre encontró el tesoro, pero le costó algo. ¿O no le costó nada? ¿Qué le costó? Todo. Mire, un hombre digándole al Señor, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice el evangelista, y Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tiene y compra el terreno y tendrás el tesoro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con aquel buscador? ¿Con qué se quedó? ¿Qué prefirió? ¿La basura o el tesoro? Todo lo que el mundo da, el mundo lo quita. Un hombre que tuvo mucho dijo, nada trajimos, nada llevaremos. Alabado sea el nombre del Señor. Un día habían unos hombres trabajando y estaban trasnochados. Y el Señor le dice, eche la barca otra vez adentro y arroja la red a la derecha. Y arrojando la red como el Señor mandó, encontró el tesoro. Un tesoro humanamente hablando. En un solo lance se llenó tanto la red que las dos barcas que estaban ya vacías quedaron llenas. Y habiendo sacado las barcas a la orilla, dice la Biblia, habiéndolo dejado todo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron? Ellos eran pescadores. ¿De qué vivían? De la pesca. Pero ahora se encuentran con algo más valioso. Toda la noche intentaron pescar, no consiguieron nada. Pero ahora mi Señor Jesús, con una sola palabra cambia todo. Lleven la barca más adentro, echen la red a la derecha y hallaréis. Y en un solo lance encerraron cantidad de peces que llenaron las dos barcas. Pero en ese momento de haber sacado las redes llenas de peces, descubrieron el verdadero tesoro y dijeron, estos peces son basura en comparación a este Jesús. Aleluya. Y habiéndolo dejado todo, lo siguieron. Sí, cuesta seguirlo, cuesta algo, pero no es nada que no podamos hacer. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso,
Ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijo, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio en este mundo, y además heredará la vida eterna. Alabado sea mi Señor. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con el tesoro o con la basura? El tesoro más grande es mi Señor Jesús. Decir que se va a comprar es un modismo, porque es Él quien nos ha comprado a nosotros. Pero Él juega como a las escondidas, como el padre que se pone a jugar con sus niños pequeños en la casa y a jugar a los escondidos, pero va y se esconde detrás de la cortina, pero deja los pies afuera para que sus pequeños hijos lo encuentren. Así hace Dios. Aparentemente se esconde, pero siempre nos deja pistas. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. ¿Con qué te quedas esta mañana? Los buscadores de tesoro tenemos una clave para salir a diario. Y la clave es: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el precio diario. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Con el extremo de la cruz hay que cavar para descubrir lo profundo, lo grande, lo ancho, lo extenso de este tesoro insondable. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cuántos están esta mañana dispuestos a seguir a Jesús? Colóquese de pie, por favor. Todo el tiempo el tesoro ha estado ahí, a esperas de que tú vayas por él. Es para ti. Pero tú no estás dispuesto a dejar mucho. Tus amigos te cuestan. Papá y mamá, la comodidad de la casa, los amigos, la novia, el novio. Y usamos a la familia como un pretexto. Y el tesoro ahí esperando. David decía: una cosa he demandado yo a Jehová, y solo esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A él no lo atraía el trono, a él no lo atraía la corona, a él no lo atraía el título del dulce cantor, a él no lo atraía el título del hombre conforme al corazón de Dios. A él lo atraía solo la presencia cautivadora de su Dios, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. ¿Quién quiere esta mañana tomar la cruz otra vez? Alguien que la haya dejado tirada, alguien que ha dejado su terreno con el tesoro descuidado, y viene otro nuevo recién convertido y descubre este tesoro, y de pronto ese nuevo comienza a ocupar el lugar en el que yo quería estar, a ir a donde yo quería ir, a hacer lo que yo quería hacer, pero nunca quise pagar el precio. ¿Quién quiere esta mañana ir en pos del premio mayor? ¿O te quieres quedar con la basura? Con bolsitas de algodón bonitas, rosadas, dulces, pero que si las aprietas no te queda nada. Así es lo que el mundo ofrece. Lo que mi Señor Jesús ofrece es eterno, es real, y encima de eso nos ofrece un cuerpo y una vida eterna para disfrutar lo eterno que nos está ofreciendo. Aleluya.
está aquí, mi Jesús. Está aquí esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve guiando a los buscadores de tesoro. Y está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez. El Espíritu de Dios para guiarte a la salida del problema en el que te has metido, para guiarte a la solución que tú no ves. El Espíritu de Dios para guiarte a toda buena empresa, a todo éxito. En Jesús hay salida, en el Señor Jesús hay solución. A los pies de Él se encuentran las respuestas. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Cuando le diga muévete en mí, entonces después muévete tú hacia donde Él te mueva. Muévete tú hacia donde Él te indique. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete, muévete. Guíanos a toda verdad, mi Señor. Guíanos a lo bello, a lo glorioso. Quita toda venda que podamos verte. Glorioso, santo, sublime. Que en admiración y adoración caigamos a tus pies. Rendidos como Saulo. Dispuestos, Señor, como Juan. Oh Señor, quebrantados como Pedro ante ti, Rey. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Hermano, que mi Señor Jesucristo le bendiga y le guarde. Que Él sea con usted siempre, que le guíe en todos sus pasos, que le prospere en lo que haga, que guarde a los suyos y les acompañe siempre. Recuerde que les amo. Dios me los bendiga a todos. El Espíritu de Dios se mueve